Continuamos aquí en esta edición de 5 Días TV. En esta oportunidad nos acompaña un invitado internacional. Está aquí también como parte de lo que es el evento de Smart City en Paraguay que se está desarrollando aquí en Paseo La Galería. Y en este momento le damos la bienvenida al arquitecto Gustavo Restrepo. Él es de Colombia y viene a comentarnos justamente la transformación que él estuvo impulsando en base también a un equipo de ciudadanos. Ya nos estaba más o menos adelantando antes del inicio del programa de la ciudad de Medellín. Así que ya le damos la bienvenida. Muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros hoy. Alma, a ti, gracias por la convocatoria. Un gusto poder estar aquí con ustedes y compartir estas ideas y estos sueños de ciudad y de ciudadanía. Así es, esa conjunción que ya nos estaba comentando de cómo se da esa gestión participativa de la ciudadanía en pos también de crear sociedades como más justas, más equilibradas y donde se integren todos estos servicios. Sí, mira que la experiencia nos ha llevado a poder construir hoy, por fortuna, con credibilidad de los administradores de las ciudades, de los políticos, un concepto que tiene que ver con mejores ciudadanos hacen mejores ciudades. Esto parece extraño porque siempre hemos creído que mejoremos la ciudad para que los ciudadanos sean mejores. No, tenemos el compromiso de que en el proceso en que mejoremos la ciudad, eduquemos a los ciudadanos. Esto tiene que ver con educar en política pública, educar en planificación territorial, en invitarlos a que entiendan que escuchándonos entre todos somos capaces de llegar a mejores acuerdos, a mejores ideas y que los vecinos de cualquier barrio tienen la posibilidad de soñar su ciudad. Qué lindo fuera que Asunción fuera planificado por sus vecinos. Y entonces desde esa visión, uno, el que toma la decisión, porque finalmente los técnicos toman decisiones, sabrían sobre la mesa cuáles son las prioridades de los 480.000 ciudadanos de Asunción. En contrapartida a lo que me estaba comentando de los casi 3 millones de habitantes de la ciudad de Medellín, por ejemplo. Así es, nosotros vivimos en una ciudad que topográficamente es muy distinta a Asunción. Vivimos en una ciudad que es un valle muy cerrado, con montañas alrededor, con un río en el centro y estamos a 1.500 metros de altura sobre el nivel del mar. Y estamos en el trópico, estamos muy cerca del Ecuador. Y las montañas del lado suben hasta 2.400 metros de altura. Así que tu panorama es, donde te pares vas a ver una montaña al frente. Nuestra ciudad se construyó sobre ese valle y ha venido desarrollándose sobre ese valle. Hoy somos 2.800.000 habitantes, pero vivimos en un área metropolitana del orden de 3.200.000 personas. Así que hay una población flotante de esos 9 municipios que están en el área metropolitana que entran y salen a la ciudad, que son casi 500.000. Así que el alcalde de la ciudad administra casi 3.100.000 personas. Es un tema, es un reto complejo. Y también que está muy ligado a lo que nos estaba comentando también a la coyuntura social, política, bueno, todos esos desafíos que se plantea conforme al narcotráfico, en este caso, ¿verdad? Como es allí en Colombia, en Medellín. Y bueno, ¿y cómo se va construyendo? ¿Cómo se tiene esa visión de identificar este tipo de problemática y en función a eso ir corrigiendo, ir proponiendo nuevas formas de vivir en armonía? Mira, es una historia larga, porque es una historia larga que tiene que ver con el surgir una ciudad en 1700, una ciudad de arrieros que construyó a pulso y a trabajo y al esfuerzo de la tierra y de la agricultura y de la ganadería y del ferrocarril, una región próspera, una región que hasta los años 70 vivía de la industria del trabajo del café, del algodón, con una capacidad importante de requerir mano de obra. Entonces una ciudad que muy bien funcionaba en ese sentido. Pero llega la crisis del 80, que tiene que ver con la caída del precio del café, con la reducción de los textiles producidos en Colombia, en Medellín, porque el contrabando llega. Y hay una serie de situaciones, además, jurídico-legales, que empiezan a apretar a los industriales. Pero además de esto surge el narcotráfico. Y el narcotráfico lleva dinero rápido, y ese dinero rápido cambia por completo un esquema social. Esto obviamente perjudicó no solamente, digamos, a la industria que se metió allí también para respaldarse durante esa época, sino que además, de alguna manera, contaminó socialmente a nuestros jóvenes.
Y no lo digo necesariamente en el consumo, pero sí en el deseo de entrar en el microtráfico, en el deseo de entrar en ese rol de ver qué podía ser en el negocio. Y esto obviamente deterioró mucha calidad de vida y muchos jóvenes entraron en el tema del sicariato, o sea, entraron a las fuerzas armadas del narcotráfico y esto obviamente generó una nueva generación, una generación que casi por durante 30 años estuvo blindada por el narcotráfico, haciéndole mucho daño al país y le hizo mucho daño a la ciudad, a la imagen de la ciudad. Y bueno, llegamos en un momento oportuno, creo yo, de la historia en que no solamente habíamos tocado fondo, 380 homicidios por cada 100.000 habitantes, 1998, a tener hoy 17 homicidios por cada 100.000 habitantes. Y ahí te cuento la segunda parte, y es el cómo. Que es ese cómo que tiene mucho que ver con tres cosas. Voluntad política, participación ciudadana y planear para no improvisar. Tres ejes fundamentales. Tres ejes fundamentales. ¿Por qué planteo los tres ejes? Porque cuando uno después de 22 años de haber visto lo que ha pasado, 22 años significa que han pasado 5 gobiernos, gobiernos que han sido capaces de respaldar y de respetar los sueños de la comunidad de hace 22 años atrás. Entonces eso significa que hay un ejercicio de democracia por el respeto de las ideas de las personas, fundamental para el crecimiento y la estabilidad de la ciudad en el tiempo. Y una ciudad que se planeó para el bienestar de los ciudadanos, de nosotros los ciudadanos, que se construyó con nosotros, pues no podría ser inferior a que los gobernantes que llegaran respetaran ese sueño y nos respetaran las ideas. Entonces, hoy cada intendente, cada alcalde que quiere llegar a la ciudad de Medellín, tiene que primero leerse el plan de desarrollo de los ciudadanos de Medellín, que es una carta abierta donde cada intendente o cada candidato lee qué dijimos en algún momento desde lo político, cómo nos imaginábamos el territorio, cómo nos imaginábamos la economía, cómo nos imaginábamos a nosotros los vecinos. Y entonces cada candidato llega al barrio sabiendo qué pensamos, qué quisimos o qué queremos de nuestro territorio. Entonces él no puede llegar a ofrecer cualquier cosa. Viene a decir, mire, de lo que ustedes soñaron hace tantos años, esto se ha construido y falta esto. ¿Están de acuerdo hoy, sí o no? Porque las sociedades cambian. Entonces, se construye una versión de diálogo muy intensa, donde hay acuerdos, donde hay respeto por las ideas, donde los ciudadanos nos hemos convertido en veedores, de que las cosas se cumplan, de que no nos vendan historias falsas, de que no nos prometan cuentos, y de que el que quiera llegar se comprometa con nuestras ideas. Eso ha fortalecido a los ciudadanos. Nos ha fortalecido en democracia, en veeduría, en opinión, en trabajo en comunidad, a las juntas de acción local, a las juntas de acción comunitaria. Y ha fortalecido algo que yo creo que es muy bonito, es el ejemplo de trabajo en grupo. Es una cosa muy simpática. Colombia tiene muy buenos campeones olímpicos individuales, muy buenos, pero no tenemos ni un solo olímpico en grupo. Tenemos que trabajar en eso en los países. Que trabajar en equipo. Sin embargo, lo que está proponiendo es justamente ese conjunto de ideas que le mueve a la gente y bueno, lograron posicionar a través de esta planificación que está comentando, ¿verdad? Pese a gobiernos, a nuevas autoridades. Y para recordarle a nuestra audiencia, estamos con el arquitecto Gustavo Restrepo. Aún no nos mencionó algo de infraestructura. Claro. Estamos hablando todo de conceptos, de cómo justamente esto tiene que partir desde los ciudadanos. Él como ciudadano también preocupado, bueno, ver cuáles son, digamos, los problemas, las causas, así como estaba diciendo. Y bueno, ahí la educación también cumple un rol fundamental. Estructurante. O sea, es transversal. La educación es la que construye el cimiento de la transformación y es la que consolida hoy que nuestras distintas generaciones, de alguna manera, respeten la palabra que hace tantos años atrás pusimos. Y que además se herede esa palabra, que es un tema muy importante. Y eso significa que nuestros niños participaron, nuestros jóvenes participaron, nuestros adultos y adultos mayores. Pero la simbiosis de esas ideas es la que permite que hoy la sociedad las mantenga. Y vamos a hablar de planificación, porque ahí viene el tema. ¿Cómo una señora de casa de un barrio popular puede opinar para que su barrio mejore desde la planificación? ¿Qué tema? Primero, el Estado debe ser capaz y debe tener la posibilidad, no de ir a informar, sino de ir a participar a los vecinos de cómo se puede mejorar un barrio.
Y eso se hace de muchas maneras. Normalmente nosotros lo llamamos la fase de diagnóstico y se hace jugando prácticamente, aprendiendo a respetar la palabra, a levantar la mano, a dar una opinión. Y hablamos de temas muy abiertos. Por ejemplo, ¿qué quisiera mejorar en el barrio? La pregunta es así de amplia y de compleja. Y hemos descubierto que la gente tiene muchísimo conocimiento sobre su barrio y no tiene que tener códigos de planificación, porque la gente siempre habla de 5 temas. Mira, esto es tan complejo, pero son 5 temas. Hay que ponerlo en reto para ver si es así. Y vamos a esto. Cuando le preguntamos a la gente, ¿usted qué mejoraría? ¿O usted qué sueña? Porque aquí hay 2 cosas. Primero, hay mucha catarsis. Cuando tú le preguntas a la gente se queja, se molesta y te dice cosas. Después pasas a una segunda parte que es, ¿cuál es el sueño que usted tiene? El sueño es muy bonito porque el sueño no solamente trae el problema, sino la solución. Te dice, por ejemplo, es que el bus llega nunca a la misma hora, nunca para en la misma esquina. El bus me cuesta mucho y se toma mucho tiempo. Transporte público es uno de los temas que más se toca. Transporte público es el elemento que más dignifica a los ciudadanos de una ciudad. Si un intendente, un alcalde quisiera hacer las cosas bien, haga un esfuerzo por mejorar el transporte público. Porque ese día alguna persona que tiene vehículo va a decir, dejo mi carro porque está malo y me monto el transporte público. Pues un transporte público económico, limpio, seguro, llega a tiempo, fantástico. Ese tipo tuvo una buena experiencia, no vuelve a usar el carro hasta el fin de semana, porque sabe que llega más descansado al trabajo. Entonces, transporte público. Después le preguntamos al grupo, ¿qué más temas les preocupa? Y dicen, no, es que las quebradas están llenas de basura. Qué contaminación, qué basurero, aquí la basura no llega a tiempo, no la recogen, aquí la gente no tiene educación, la botamos en cualquier parte. Entonces el tema ambiental es un tema que siempre aparece. El manejo del agua, las quebradas se inundan, el problema. Entonces aparece ese diálogo de qué hacemos desde lo ambiental. Y ellos mismos dicen, ¿por qué no pasa el camión ahora? Siempre, díganos a qué horas va a pasar para poner la basura. Entonces siempre viene el comentario y la solución. Luego nos dicen, mire, es que ese colegio es espantoso. Ese colegio parece una cárcel. Los jóvenes nos insistieron mucho tiempo, porque claro, pasaron muchos años, desde los 70 hasta los 90, en que el Estado no llegaba. 30 años de olvido y de violencia y de narcotráfico, donde el que más valía era el que tenía armas y dinero y una moto. Ese tipo era adorado en el barrio, porque además pagaban la farmacia, pagaban el entierro, entonces el narcotráfico era el líder. Lo sigue siendo en muchas regiones de Latinoamérica. Y entonces empezamos a descubrir que ellos nos decían, es que esos colegios tan malos a mí no me dan ganas de ir a estudiar. Entonces descubrimos que había algo muy importante. Teníamos que cambiar fundamentalmente la estrategia de educar, que era nuestro gran eje comunicador. Esto significaba no solamente construir una visión sobre lo que queríamos de nuestros jóvenes, sino cómo podríamos darle algo que les interesara llegar. Entonces empezamos a entender que Escuela Abierta, que era un modelo de colegios, no tenían rejas. Empezamos a tumbar los muros de los colegios. ¿Por qué? Porque los muros de los colegios tienen 2 cosas. Yo quiero llegar al colegio para volarme. Te genera esa sensación adversa, claro, que contraria. Estar afuera, claro. Que siempre estar afuera, muy loco, pero es así. Y entonces empezamos a no hacer muros para que la disciplina y el compromiso fuera del ciudadano. Entonces los jóvenes van al colegio y si no quieren estar se van, pero se dieron cuenta que ya no había disculpa para no ir. Entonces, si él a los 19 años no había sido capaz de terminar la escuela, no era problema del Estado, era problema de él. Así que le dimos la responsabilidad al ciudadano. Mira lo interesante que esto significa en términos de cultura ciudadana. Pero luego pasó con todo, las bibliotecas. ¿Sabes qué es lo único que tiene muros hoy? Los jardines infantiles. Porque con nuestros niños nadie se mete. Es clave, es fundamental. Cuidamos a la infancia de 0 a 5 años y lo llamamos un programa que se llama Buen Comienzo. A nuestros niños más pequeños tenemos edificios bellísimos, soñados con ellos, construidos con ellos, a partir de juguetes, donde ellos decían, queremos que esto sea una cosita así como una manito, Entonces empezamos a construir edificios con triangulitos de manitos, con un jueguito, no sé si lo has visto, que son como unos triangulitos que se mueven y las unas figuritas. Era el juego que más cogían, que más tomaban. Y empezamos a construir 19 jardines infantiles en 4 años, donde hay una cosa muy linda de esta historia. No se llaman guarderías porque no guardamos niños. Se llaman jardines infantiles porque cuidamos, como en un jardín, a estos chicos. Lo primero, alimentación. Si nuestros niños de 0 a 5 años no se alimentan bien, se les funden los cables.
Y ahí tendremos un problema enorme para recualificar a este chico. Luego, sin salud no hay nada que hacer. Pero para tener salud hay que alimentarse bien. Acuérdate que no tiene sentido hacer salud antes de alimentarse. Entonces, alimentación y salud. Porque nosotros cuidamos los niños y las niñas que van a nacer. O sea, construimos una ciudad para los niños y las niñas que van a nacer. O sea, 9 meses antes estamos pendientes de esa criatura. Eso quiere decir que cada jardín infantil tiene un lugar donde la madre en proceso de gestación va, se hace controles, pero además la madre lactante va y tiene la posibilidad de aprender cómo se hace todo el proceso. Un proceso muy lindo. Y mira que no he hablado todavía de jardín infantil, estoy hablando de lo que hacemos para poder tener un niño con salud y con educación y con tal. Luego empezamos a darle recreación. Ocio, disfrute, juego, colores, números, ideas, palabras, letras, pero sobre todo desde la construcción de ciudadanía, de cultura, de respeto por el otro, de cómo me comporto yo en el aula. Es una manera de ir reconstruyendo lo que habíamos perdido tantos años de la violencia. Y esto nos permitió después empezar a entender que ese chico a los 5 años tenía todas las alternativas para salir a megacolegios. Ya no teníamos un montón de escuelitas rotas como cárceles, sino unos colegios de enorme calidad, sin muros, donde teníamos 500 chicos en primaria y 500 chicos en secundaria, que podían después de este proceso, 18, 19, 20, 21, salir a universidades públicas que venimos construyendo. Entonces, aseguramos hoy 4 septenios para nuestras generaciones, de 0 a 7, de 7 a 14, 14 a 21, 21 a 28. Se dice que la mayoría de edad mental y física es a los 21 años. Pero nosotros creemos que se siembra en la casa, se cultiva en la escuela y se cosecha en la ciudad. Totalmente. Y arquitecto, ¿cómo, digamos, tuvieron también esta visión de los jardines? Si bien me estás comentando que, bueno, las escuelas ya existían, eran eliminación de los muros, ¿verdad? Pero ese acompañamiento fue del Estado, fue del sector público, del privado. ¿Cómo trabajaron también en la construcción de estos jardines bajo la dependencia de quién está? ¿Cómo se da también allí? Bien, mira, esto tiene mucho que ver con algo fundamental que en la ciudad entendimos, las alianzas público-privadas. Okay. Muy importante. Aquí el sector privado es fundamental, porque el sector privado funciona desde una visión muy distinta que lo público, y es data. Entonces, los privados siempre administran sus negocios a través de la data, y eso lo entendimos desde lo público, que necesitamos data cuantitativa y cualitativa. Cuando empezamos a entender esto, sabíamos cuáles eran los déficits para nuestros niños, en dónde y en qué zonas deberíamos empezar a generar estos jardines infantiles, y entonces empezamos a entender que deberíamos capacitar a nuestros maestros, inclusive maestros que hoy se llaman madres comunitarias, porque no queríamos quitar a las madres comunitarias, que son las mamás de barrios que cuidan niños, entonces las volvimos maestras, y adentro de este proceso entonces las recualificamos en el proceso, les generamos un empleo, pero además el respaldo de mucho trabajo desde la psicología, desde el manejo del recurso del padre con respeto, el PP, de la madre cabeza de familia, que tiene que tener una serie de otros elementos importantes de acompañamiento, el fortalecimiento de las pymes, la capacitación a los jóvenes, y entonces todos estos sectores empiezan a decir, bueno, nosotros acompañamos a los colegios, a los jardines infantiles y a las bibliotecas. Nosotros en el sistema de seguridad en Colombia tenemos unas entidades que se llaman Confenalco o Confama, que son casas de compensación familiar que tenemos los trabajadores. A nosotros nos sacan un 5% del salario y va a esa caja de compensación. Esa caja de compensación te da muchas cosas, y dentro de esos servicios, los servicios, entonces el Estado llamó a estas cajas de compensación y le dijo, ¿usted por qué no me ayuda con Fama y me administra 5 jardines infantiles? Usted, que tiene esa responsabilidad, ayúdeme. Entonces, una unión público-privada fundamental para no solamente alivianar el costo desde lo público, sino entender que la administración del negocio, porque finalmente es una administración del negocio, no se tiene que privatizar, tenemos que volverla eficiente, y se llama administración corporativa. Se maneja como una corporación, hay un presidente, hay una junta directiva que toma decisiones, obviamente hay tutores, hay maestros. Tuvimos la invitación de Franco Tonutti,
un italiano que conoce mucho del tema de la ciudad de los niños, ha escrito muchos textos sobre él. Y él nos ayudó particularmente a planificar cómo deberían ser los jardines infantiles. Por eso nos decía, miren, no le pongan columpios, mataculines, todas estas cosas que estamos acostumbrados los papás a llevar a los niños. Dice, los niños se aburren con eso, les parece perezosísimo. Más bien, construyanles juegos imaginarios. Usted pone una buena piedra y el chico un día piensa que eso es un castillo, al otro día cree que es un submarino. Hay cosas que desde la dimensión de los niños no las entendemos, porque el horizonte es distinto. Es totalmente diferente la visión y cómo integrar eso a las plazas, estos espacios públicos. Claro, y en ese juego empezamos a entender que las plazas, que no solamente son para unos o para otros, son para todos. Empezábamos a preguntarle a los niños, mira lo interesante de que en algún momento ya los niños aprendían. Le decíamos, esa plaza que está allí, ¿tú qué harías con esa plaza? Ah, yo le haría un gimnasio a mi abuelita. Un niño diciendo, yo le haría un gimnasio a mi abuelita. ¿Cuántas veces escucharía a su abuelita quejándose de que no había gimnasio? Totalmente. ¿Me entendés lo bonito de esta historia de preguntar? Y entonces empezamos a hacer gimnasios en los parques para que los adultos mayores pudieran ir. O muchos jóvenes que decían, mi mamá no sabe internet, yo quiero que abran la biblioteca de mi colegio para que por favor les enseñen a ellos internet. Entonces empezamos a cambiar la disciplina del colegio abierto. Abríamos el colegio por la noche o abrimos el colegio los fines de semana para que los papás puedan ir a aprender internet en los computadores del colegio. Y eso cambió la dinámica. El tercer tiempo del colegio lo llamo yo. Pero hay una cosa más bonita todavía. Los niños les dicen a las mamás un domingo, mamá, me voy para el colegio. Pero mi hijo, hoy es domingo, es día de descanso. No importa, mamá, yo voy para el colegio. ¿Pero por qué? Pues porque me abren los computadores y puedo jugar en los computadores. Porque las canchas del colegio están abiertas, entonces allá puedo jugar fútbol. Entonces el colegio no es ese mensaje desde la neurolingüística como un tema negativo. El colegio en la neurolingüística es un lugar de encuentro. Es un espacio de integración donde acudir los fines de semana. Pero además a encontrarte con tus amigos, claro. Pero además quitarle miedo a la ciudad. Imagínate uno viviendo en los barrios más violentos del mundo, donde estallaban bombas, donde habían todos los problemas. Vos podés salir hoy a un domingo a caminar y además que te acabas de ganar porque eres de la orquesta de batuta, que son las orquestas populares en nuestros barrios, donde un niño que toca un violín jamás tocará un fusil. Ese era el lema. Entonces un niño acaba de entrar a la banda y le acaban de regalar una corneta, una trompeta, un violín, un saxo. Y el chico sale por el barrio sabiendo que no se lo van a robar. Pero por el contrario, que la gente lo aplaude. O sea, es un honor tener en tu casa, al lado como vecino, un chico que es de la Orquesta Sinfónica de Medellín. Pues por Dios, esto es una cosa hermosísima. Eso es lo que se llama cultura ciudadana. Porque hacer ciudad no es difícil. Hacer transporte público no es difícil. Transporte público de calidad no es complejo. Hacer parques no es complejo. Hacer colegios no es complejo. Complejo es cambiarle el espacio al terrorismo, a la violencia, para cambiarle la mente a los jóvenes. Eso es muy complejo. Eso es muy exigente. Eso requiere de una sinergia y un trabajo institucional interdisciplinar que no solamente pasa por metros cuadrados. Yo insisto que un metro cuadrado debería educar a 1 millón de habitantes, porque la pedagogía urbana funciona. Todo lo que está debajo del sol educa, todo. Y esos son los elementos que tenemos para diseñar las ciudades, todo. La señalética, la vereda, la rampa, el ancho de la sección, el vuelo táctil para discapacitados. Mira, si hay una frase cierta que antes no la decían y que yo creo que hoy es válida, se educa con el ejemplo. Los políticos deberían asumir eso como una responsabilidad. Los políticos deberían educar con el ejemplo. Justamente la voluntad política, que ya lo mencionó también al inicio de la entrevista, es fundamental también en este tipo de iniciativas y tratando de extrapolar también un poco aquí a Asunción. No sé si usted ya pudo venir en otras ocasiones. Hoy también contamos con un crecimiento aquí en nuestra capital en cuanto a desarrollo inmobiliario y demás. También tenemos, digamos, esa dinámica de trabajadores de otras ciudades que vienen aquí a estar la mayor parte de su día. Y bueno, y esos desafíos que nos deparan también a nosotros como una ciudad joven, ciertamente, bueno, nuestra población es bastante joven, y
tratar de ver de alguna forma desde su visión cómo esto también empoderando a la ciudadanía, en primer lugar, ¿verdad? Ver cómo podemos llevarlo. Nosotros hoy contamos con nuestra Municipalidad de Asunción intervenida, está casi también al borde de un colapso financiero, entonces son, digamos, también muchas aristas con las que nosotros tenemos que ir desafiando, ¿verdad? Día a día y bueno, ahora como eso desde su visión podemos plantearlo aquí localmente. Mira, es mi tercera visita a Asunción. Vine la primera vez invitado por la UIA, que es la Unidad de Arquitectos Internacional, y tuve una visión en ese entonces sobre Asunción. Ahora, después tuve una invitación por el BID para conocer un poco el tema de la vivienda social y el tema del transporte público masivo en su momento, que después supe que se había destruido el plan. Y ahora esta invitación a partir de Smart Cities Paraguay 2025, estamos convocados a ver cómo estas nuevas ciudades en la tecnología es un proceso. ¿Qué creo yo de lo que pueda pasar o lo que debería poder pasar en Asunción? Primero, de estos 450.000 habitantes del territorio, más los municipios que están en su entorno, que generan el área metropolitana, ¿qué es lo que más les interesaría? Yo creo que seguramente dirían, ojalá un transporte público mucho más confiable, más seguro, más rápido, más económico, y que obviamente ayude a ordenar el sistema de la movilidad. Y entonces cuando uno mira el tema de la ciudad, uno dice, bueno, ¿por dónde está el sistema de transporte público? Posiblemente me ha faltado mucho para viajar y conocer, pero en algunas ocasiones tuve oportunidad de moverme hacia las partes céntricas, donde está la Plaza Mercado aquella, sí, que es una cosa muy interesante. Eso parece un lugar de unas economías dinámicas interesantísimas, pero eso es una unidad que tiene una fuerza que generaría un sistema de transporte masivo a su alrededor y que posiblemente podría ser el punto de llegada, de destino origen. Pero bueno, también voy al segundo punto sobre eso. ¿Qué está pasando con los barrios más humildes? Se están inundando. Cuando crecen en los ríos, sé que se están inundando. Sé que se están haciendo algunas soluciones, pero nos falta atender prontamente estos barrios, que yo no digo que... Mira, yo no creo en el discurso de la igualdad, yo creo en el discurso de la equidad. Tenemos que ser capaces de construir esta Asunción con desarrollo inmobiliario, con nuevos pisos, con nueva arquitectura, con nueva tecnología, sí. Pero debería haber una norma o una ley que se llama plusvalía, que casi el mundo entero la tiene, donde estos edificios, estos desarrollos paguen un recurso económico para que se pueda construir y compensar esos territorios informales que necesitan un tema de, primero, aprobación del territorio y darle un papel para que esa familia pueda tener, si es que no está en uso de riesgo, suelo de riesgo, pero entonces empieza un proceso de mejora de barrios, mejoramiento integral de barrios. Mejoramiento integral de barrios significa dignificar a estos vecinos, llevándoles escuela de calidad, espacio público de calidad, formas de caminar por unas veredas dignas para llegar al transporte público, para que cuando lleguen a su trabajo puedan devolverse a sus casas y por la noche caminar por una ruta que tenga lámparas, que no sientan temor, que la basura esté recogida. ¿Qué pensaría para Asunción? Que tiene un valor hídrico precioso, tiene una costanera con una enorme oportunidad, con muchos suelos fiscales que debería aprovecharlos, porque es que son una enorme oportunidad, pero hay asentada mucha gente que necesita mejorar su calidad de vida. ¿Por qué no mirarlo desde ya? Yo te digo, casi 10 años mi última visita y no ha pasado casi nada. Un centro histórico con unas enormes oportunidades. El centro histórico de Asunción es una belleza. Hay que aprovechar el centro histórico. Hay que hacer cosas por Asunción, pero hay que hacerlas ya. ¿Y sabes qué creo yo? Que además te veo muy joven y eso me gusta, porque creo en la juventud, creo en la generación que está hoy en Asunción. Estos 3 días que llevo aquí he visto mucha gente joven inquieta, con intereses de hacer cosas, con interés de que pasen cosas ya. Y esto es una palabra muy importante. Pensar es hacer. Yo los veo a ustedes pensando, y pensar es hacer. Porque cuando uno piensa, está haciendo un ejercicio tal vez de los más complejos en el ser humano, que es construir una visión desde el caos. Claro, me estaba comentando el caso de Medellín, que bueno, inicialmente era una ciudad con más jóvenes, con más niños, hoy ya es, digamos, de adultos mayores.
Y claro, uno tiene esa visión de mi yo hace 10 años, hoy digamos también con 35 años, con 2 hijas, claro, ¿qué es lo que yo le puedo dar que ellos pueden, digamos, contemplar de nuestra ciudad? ¿Cómo le va a encontrar a ellos dentro de 10 años? Yo quizás ya sea también una adulta mayor y cómo será mi ciudad, entonces, ¿cómo se transforma y a partir del concepto que usted Qué nos está interesante comentando? ese tema. Por una razón, las ciudades están vivas, los ciudadanos estamos vivos, los ciudadanos cambiamos de necesidades de acuerdo a nuestra edad, a nuestro comportamiento, a nuestra labor, a nuestro desempeño. Entonces, la consulta del diagnóstico es algo que nunca debe terminar. Lo que pasa es que lo que cambia es el modelo de cómo hacer el diagnóstico. Hoy las herramientas de las TIC, las tecnologías, te permiten hacerlo a través de un teléfono. Entonces es mucho más fácil hoy recabar información. Lo importante de recabar información en cualquiera de las estancias, adultos, jóvenes, mayores, niños, es qué hacer con la data. Entonces yo me hago la pregunta de la ciudad que tiene que transformarse, porque la ciudad tiene los espacios físicos determinados, pero mira cosas tan elementales como estas. Cuando una ciudad es joven, necesita muchos espacios para las bicicletas, especialmente las ciudades universitarias. Mucho espacio para la bicicleta, para salir a trotar, para encontrarnos con los jóvenes, para el plan de la reunión, para la conversación. La ciudad de los adultos tiene otra velocidad. No es que no hagamos deporte, hacemos deporte igual, pero es otra velocidad. ¿Montamos en bicicleta? Claro que sí, pero es otra. ¿Qué ocurre con las bancas de los parques? En la ciudad de los jóvenes no hay bancas. En la ciudad de los adultos hay bancas. Y bancas que no están en fila, bancas que se encuentran, que se miran. Porque una persona desconocida puede ser alguien con quien tú puedas entrar en una conversación. Y no estoy diciendo que los jóvenes no, pero la manga, el espacio verde, tirar un mantel, el picnic, eso es un espacio para jóvenes o para adultos también, no lo estoy discriminando, pero digo, hay ciertos equipamientos que tienen como de alguna manera condiciones que generan entornos de actitud hacia el espacio. Hay espacios de contemplación y hay espacios de acción. Entonces hay gente que lo que quiere es irse a un lugar a leerse un libro. Otra gente que lo que quiere es ver pasar gente. Y eso está lindo, y las ciudades es así. Por ejemplo, la ciudad de los niños tiene una condición muy especial. Como ellos andan a un horizonte de 70 centímetros, porque aquí están los ojos, todo lo que están viendo para ellos un coche es una barrera, un carro es una barrera, o sea, ellos no alcanzan a ver y es un riesgo porque los niños hay que decirles, mire, pero es que el niño cuando mira no ve qué hay en la calle, porque el carro que está estacionado le está tapando el horizonte. Por eso la velocidad de una ciudad no debería ser más de 20 kilómetros por hora al interior de la retícula, porque puede aparecer un niño detrás de un balón. Entonces, ¿por qué aparecen las rampas? Las rampas no aparecen solamente para los discapacitados. Las rampas aparecen porque los niños, bajarse 20 centímetros de una vereda al piso de la vía, es un montón. Lo mismo que para los adultos mayores. Cuando nos empiezan a doler las rodillas, queremos que los pisos se interconecten. Y por eso aparecen los pompeyanos, que son estos grandes puntos de paso de reducción de velocidad que pasan 5, 6, 7 personas al mismo tiempo. Entonces, la ciudad de los niños es la ciudad de la sorpresa. Y por eso deberíamos empezar a sacar los coches del espacio público para que jueguen más balón, por ejemplo, para que empiecen a encontrar el valor del espacio público y sobre todo para que cuando lleguen a jóvenes, adultos mayores, casi que algún día digan no necesitamos coche. El coche está guardado el fin de semana, tengo el coche por allá y me voy a pasear, pero la ciudad me la camino a pie, me la camino en bicicleta, me la monto en bicicleta, la recorro conversando. Y eso tiene que ver con la visión de la ciudad del futuro. ¿Cuál es la visión del futuro? Fundamentalmente la que construye espacios de encuentro, no espacio público, espacios de encuentro. Necesitamos no tener más metros cuadrados de espacio público, lugares de encuentro. Lo que quiere la gente es encontrarse. Segundo, no necesitamos sistemas de movilidad, porque no movemos coches, movemos personas. O sea, que el sistema de transporte es un sistema integrado de transporte público. Los ciudadanos deben libremente poderse desplazar de distintos sistemas de transporte. Bicicletas, metros, BRT, tranvías, metrocables, bicicletas o patinetas con un solo pago integrado y sin extra costo para poderse mover y que le llegue lo más cerca a su residencia para que no tenga que usar el coche. Segundo, no hacemos más casas, hacemos hogares. Hay que dignificar la vida, la casa social hay que dignificarla. Y, por ejemplo, no hay que informar a los ciudadanos. No informemos a los ciudadanos. No, participemos a los ciudadanos. Preguntémosles. Es que informar es muy fácil. Mandar un boletín y decir. Pero preguntémosle a la gente.
Y si en ese momento eres capaz de contarle qué va a pasar las cosas, pero en ese momento le vas a preguntar también qué necesita. O sea, el feeling directo con el vecino es muy importante. Y eso también tiene mucho que ver con muchas otras cosas. La ciudad mixta, esa ciudad del comercio, o la ciudad de la industria, la ciudad de la vivienda, se vuelve un poquito harta hoy en día. La ciudad tiene que estar mixta y entonces rico un café abajo, la panadería, y subo y hago el gimnasio y después voy y vivo y voy a una fábrica que queda cerca que no es contaminante. Entonces tengo una ciudad de 15 minutos o una ciudad de 10 minutos, que además debería no tener un solo centro, sino multicentros. Y tú escoger en qué centro quieres vivir. Porque algún día cambias de trabajo. Entonces deberíamos tener, no comprar vivienda, sino para hasta los 40. Y en ese proceso previamente ir pagando la vivienda arrendada. Y entonces mi trabajo cambió, me paso para ese otro centro, me paso para otro centro, pero todavía estoy pagando la misma vivienda que algún día lo voy a decir al banco. Yo ya llevo 20 años pagando, la vivienda que quiero para mí es esa. Escojo dónde vivir. Y se puede, no es una locura, funciona. Entonces lo que quiero plantear con esto es que necesitamos una ciudad diversa, que le permita a los ciudadanos encontrar cerca muchas cosas, que le permita conectarse entre los distintos centros con sistemas de transporte limpios, rápidos, seguros, económicos, que le permita comunicarse a través del encuentro en los espacios públicos para saber quién es tu vecino, aunque no tengas necesidad ni ganas de hablar con él, pero que conocerlos es tener seguridad, porque ya sabemos quiénes son. Cuando uno reconoce, los niños en Medellín nos decían en los barrios, ¿sabes yo por qué vengo a la biblioteca? Porque esa persona que yo le tenía mucho miedo juega al lado mío. Entonces yo ya sé que ese tipo es bueno. Mira que es una cosa muy bonita. Las bibliotecas no cargan libros, cargan personas. Eso, hay que cambiar el tema. Las ciudades, las mejores ciudades son las que tienen mejores ciudadanos. El foco en las personas a partir de las personas. Es la clave, es la clave. Cuando uno como arquitecto quiere hacerle la casa a un cliente, se sienta con su familia y le pregunta por dónde sale el sol y cómo quisiera el sol y si le gustan las terrazas, si le gustan las flores. Y esa persona y esa familia te cuenta todo. Bueno, ¿las ciudades de quién? De los ciudadanos. Así de sencillo. Excelente, arquitecto, realmente muy interesante la conversación amena que estamos teniendo aquí. Tratamos de aprovechar todo también lo que usted sabe y sin duda le esperamos nuevamente. Esperemos que no pasen otros 10 años por aquí de visita en Asunción y bueno, agradecerle también por su tiempo y bueno, vamos a poner en práctica en lo que se pueda nosotros desde esta parte comunicando, avisando justamente de cómo se está trabajando, de cómo este caso de éxito y bueno, esta transformación que surgió desde Medellín también puede surgir desde Asunción aquí en Paraguay. Alma, muchas gracias por la invitación y por permitirme tener el tiempo para compartir con tus escuchas. Y bueno, mandar un mensaje de esperanza. Nuestras ciudades se merecen que respondan a los sueños de los ciudadanos. Ahora lo que necesitamos es una versión de política que quiera escucharnos. Así que el reto también es para ellos. Escúchennos, que tenemos mucho que contar. Gracias. Gracias, arquitecto. Nosotros continuamos aquí con la programación de 5 Días Televisión. Volvemos ya por la tarde con más entrevistas. Es divertido juntarse en casa, pero más cuando hay conexión para todos. Si hay más de 8 dispositivos conectados, verifica la velocidad de tu plan de internet Tigo para tener la mejor experiencia que buscas. Escribinos al 0981-611-611 o ingresa a tigo.com.pi para chequear tu plan y tener toda tu casa conectada de punta a punta. Todo contigo, todo ilimitado. Buenos días. La desventaja de ser el último es que ya nadie tiene paciencia y yo soy el que menos tiempo tiene. Así que voy a tratar de no aburrirlos mucho. Bueno, básicamente aprovechando el tema de este evento, yo quiero compartir un poco la experiencia de Megaplástico que tiene que ver justamente con esto del premio al exportador. O sea, nosotros somos una empresa, una industria manufacturera. Tenemos un canal retail, venta a detalle y tenemos básicamente